22. Continuamos con nuestro estudio consecutivo del libro del Apocalipsis. Ya estamos en la recta final, estamos a punto de terminar este libro. Este capítulo 22, que es el epílogo o el resumen o la conclusión de todo el libro del Apocalipsis. Recordemos que el capítulo 21 y el capítulo 22 del libro del Apocalipsis nos hablan principalmente de los cielos nuevos y de la tierra nueva, es decir, del estado eterno que disfrutarán los redimidos del Cordero en la nueva Jerusalén, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allí no entrará ninguna cosa inmunda o que haga abominación ni mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. De este capítulo 22 que estamos estudiando, solamente nos quedan 5 versículos por estudiar. El domingo pasado meditamos en el verso 16, hace 15 días, no pasado porque el pasado no estuve. Meditamos en el verso 16 y hoy nos corresponde meditar en el versículo 17 de este capítulo. Ustedes deben ser juiciosos y leer el capítulo y tener el contexto, porque yo no puedo leerlo cada 8 días, ¿no? De manera consecutiva vamos estudiando este precioso libro y dice así la palabra de Dios. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga y beba. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vuélvalo a leer conmigo, porque aquí hay verdades preciosas en este precioso versículo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Amado Dios, usa este texto para hablarnos a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Y edifícanos, Señor, como tu iglesia. Habla también al pecador que no te conoce y atráelo a ti, como dice el texto. Y guíame por tu Santo Espíritu para que lo que yo exponga sea conforme a tu verdad revelada. Te lo imploro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros no hemos deseado que nos llamen para algún trabajo que deseamos, sí o no? O que nos inviten a algún lugar que hemos deseado ir. O cuántos no hemos deseado que alguien muy especial venga a nuestra casa y nos visite para compartir con esa persona. Pues la predicación el día de hoy nos habla de un llamado, de una invitación muy especial y del deseo de que alguien muy especial venga a nosotros. Así que, nuevamente, para que se quede en nuestra mente la palabra de Dios, leamos nuestro texto, que es muy corto. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. La predicación lleva por título 3 llamados gloriosos. 3 llamados gloriosos. Nuestro pasaje lo dividiremos en 3 partes. La primera parte es el llamado del Espíritu y de la esposa. Por eso nuestro texto dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. La segunda parte de nuestro texto, o la segunda sección del texto,
Nos habla del llamado del que oye. Por eso nuestro texto dice, y el que oye, diga, ven. Y la tercera sección del pasaje nos habla del llamado al que tiene sed, del llamado al que tiene sed. Por eso nuestro texto dice, y el que tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente, y el que quiera. Entonces es el llamado al que tiene sed. Y en estas tres secciones del versículo vamos a meditar en esta mañana, mis amados hermanos. Por lo cual les pido el favor de disponer su mente y su corazón y recibir la palabra de Dios para que su vida sea edificada. Veamos en primer lugar el llamado del espíritu y de la esposa. ¿Qué dice nuestro texto? Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Después de que el Señor Jesús afirmara de sí mismo en el versículo anterior, es decir, en el verso 16, que Él es el testimonio a las iglesias, que Él es la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana, ahora el verso 17 nos habla del llamado del espíritu y de la esposa. Lo primero que tenemos que entender de este llamado del espíritu y de la esposa es que el espíritu hace referencia al Espíritu Santo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Y la esposa hace referencia a la iglesia, la esposa del Cordero. Recordemos que la Biblia simboliza a la iglesia con una esposa y al esposo con Cristo. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, es el que vino a morar en el corazón de los creyentes o de la iglesia cuando por la gracia de Dios fueron llamados, se arrepintieron y creyeron en el perfecto sacrificio de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces vemos en nuestro pasaje de Apocalipsis 22, 17, que tanto el Espíritu Santo como la esposa hacen un llamado. ¿Qué dicen? Ven. Y nos preguntamos, ¿a quién es este llamado? ¿A quién le dicen ven el Espíritu y la esposa? Y la respuesta es al Señor Jesucristo, al que es la raíz y el linaje de David, a la estrella resplandeciente de la mañana, al deseado de las naciones, tal como dice en Ageo 2, versículo 7, que Él es el deseado de las naciones. Entonces podemos decir que como el Espíritu Santo es el que habita en el corazón de la esposa, es decir, de la iglesia, Él es el que hace que la iglesia, el Espíritu Santo es el que hace que la iglesia anhele y clame la segunda venida del Señor. Él es el que hace que la iglesia anhele que su Señor vuelva a la tierra por segunda vez. Amados hermanos, la iglesia, los verdaderos creyentes, cuando nos reunimos, no solamente debemos proclamar nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sino que también debemos anhelar y proclamar y anunciar su segunda venida. Por eso, como vimos hoy en 1 Corintios 11, 26, que concuerda con lo que hoy corresponde en el pasaje, ¿qué dice 1 Corintios 11, 26? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa. ¿Cuándo come el pan y bebe la copa la iglesia? Cuando está reunida. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que la iglesia se reúne para proclamar su fe en Cristo y para anunciar su segunda venida. Por tal motivo, mis amados hermanos, la iglesia debe vivir como dijo el gran reformador Martín Lutero: vivamos como si el Señor viniera hoy mismo, pero programémonos como si tardara en venir. Nosotros debemos estar dispuestos a que Él venga hoy, o dispuestos también a que el Señor nos llame a su presencia a través de la muerte.
Usted puede salir hoy de aquí y no sabe si en 8 días volverá a la iglesia, porque el Señor lo puede llevar a su presencia. O el Señor puede venir en cualquier momento. Así que debemos vivir como si el Señor viniera hoy mismo. Pero debemos programarnos al mismo tiempo como si el Señor se tardara en venir. Y esa debe ser las dos cosas en las que la iglesia debe vivir, esa tensión. Vivir a la expectativa y el anhelo de que Él regrese, pero al mismo tiempo vivir trabajando para extender su reino y viviendo en santidad y justicia como hijos de Dios. Veamos algunas razones por las que la iglesia, llena del Espíritu Santo, debe proclamar, anunciar y desear la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios 4, versículo 5, por favor. Primera de Corintios 4, versículo 5. ¿Qué dice Primera de Corintios 4, 5? Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Precioso texto este del por qué debemos anhelar y desear la segunda venida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque habrá justicia verdadera. Noten lo que dice el texto: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Nosotros no estamos en la tierra para juzgar. El que juzgue es el Señor. La palabra juzgar para los creyentes es discernir. Yo como creyente debo discernir lo que es bueno de lo malo y apartarme de lo malo y hacer lo bueno. Pero yo no estoy para juzgar a nadie. El que juzga es ¿quién? Dios. Yo puedo discernir las cosas, y si un hermano está en pecado, le puedo mostrar, discerniendo por la palabra de Dios, que debe apartarse de ese pecado y vivir para el Señor. Porque he discernido. Pero no me acerco allá para juzgarlo, me acerco para mostrarle la verdad. Por eso el texto dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Porque cuando venga el Señor, Él traerá justicia verdadera, justicia perfecta. Él es el que juzgará justa y rectamente. Así que dice: hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por eso debemos anhelar la segunda venida de Cristo. Porque cuando Él regrese, traerá justicia perfecta, aclarará lo oculto de las tinieblas, todo saldrá a la luz. Nada quedará impune y todo será juzgado perfectamente. Él manifestará justicia verdadera porque Él conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Por eso debemos anhelar la justicia de Cristo, y solamente se dará cuando Él regrese por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cada uno, dice ahí, recibirá su alabanza de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 18. Dice: porque el Señor mismo, hablando de su segunda venida, el apóstol Pablo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Amén. ¿Por qué debemos anhelar la segunda venida de Cristo según este texto? Porque cuando Él regrese, se cumplirá la promesa de la resurrección
y la transformación de nuestros cuerpos mortales en cuerpos incorruptibles, seremos arrebatados y estaremos siempre con el Señor. ¿No les parece supremamente importante lo que pasará cuando Cristo regrese? Esa promesa de la resurrección de nuestros cuerpos, esa esperanza que tú y yo tenemos, que hace que la vida tenga sentido en este mundo, se cumplirá cuando Él regrese. Por eso el texto dice, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso significa su segunda venida. Y los muertos, ¿quiénes? Los muertos en Cristo. Hay muertos que no mueren en Cristo. Ellos resucitarán para condenación perpetua, pero los muertos en Cristo resucitarán para estar por siempre con el Señor en el cielo, en cuerpos incorruptibles. Por eso dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Y lo que me encanta es lo que dice el verso 18. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. O sea que cuando anhelamos la segunda venida de Cristo, estamos pensando en que se consumará la obra de la redención. Estamos pensando en que todas aquellas injusticias serán juzgadas. Y entonces también estamos alentándonos a vivir en la fe del Hijo de Dios para que no desmayemos hasta que Él regrese. Amén. Y eso es muy importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta. Ahora noten lo que dice Juan capítulo 14, versículo 3. Juan 14, versículo 3. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, dice Cristo. ¿Y qué hará el Señor Jesucristo cuando regrese? Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué debemos anhelar la segunda venida de Cristo? Porque cuando Él regrese seremos llevados para estar donde Él está. ¿Y dónde está el Señor? En la patria celestial, en el trono de Dios, en el cielo. Participaremos de su gloria, por su misericordia y su gracia. Noten lo que dice Hebreos 9, 27 y 28. Hebreos 9, 27 y 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y escuchen, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por qué debemos anhelar la segunda venida de Cristo? Porque cuando Él regrese por segunda vez, vendrá a salvar a los que le esperan. Así tú hayas muerto. Si mueres creyendo en Cristo, como vimos en Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué maravilloso lo que hemos leído en esta mañana! Y por último, vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. ¿De dónde es nuestra ciudadanía, hermanos? ¿Del cielo o de Villavicencio o de Colombia o de Bogotá? Del cielo. ¿Por qué anhelamos entonces la segunda venida? Porque seremos llevados a nuestra patria celestial.
¿Por qué estamos tan amañados aquí? Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Y para poder ir allá, en cuerpo y alma, Cristo tiene que regresar para transformar este cuerpo corruptible, mortal, que enferma y que muere, en cuerpo incorruptible semejante al cuerpo de Cristo, como dice ahí, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Del cielo, de donde está nuestra ciudadanía, esperamos a nuestro Salvador. Y por eso, mis amados hermanos, debemos anhelar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el Espíritu y la esposa, que son uno, porque ¿dónde mora el Espíritu Santo? En la iglesia, en el corazón de los creyentes. Por eso el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Ven a quién? Al Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesucristo, ven a nosotros, regresa a llevarnos. Lamentablemente, debido a las falsas doctrinas que han permeado la iglesia, en muchas congregaciones no se reúnen para proclamar a Cristo, ni para anunciar la segunda venida, ni para llamar al arrepentimiento. No dicen, ven Señor Jesús, sino venga por su milagro. ¿Sí o no? Eso es lo que dicen las iglesias hoy. Venga por su milagro, venga por su sanidad, venga por su multiplicación financiera. Pero no para anhelar a Cristo. Es un evangelio materialista que incita a los creyentes a la avaricia, a vivir como si no fuéramos a morir. Que incita a la gente a atornillarse en este mundo, cuando la Escritura nos dice otra cosa. ¿Qué nos dice la Escritura? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero, ¿qué hace un predicador cuando incita a la abundancia? A que usted no puede estar pobre por ser cristiano y que tampoco usted puede enfermar por ser cristiano. Está incitándole y diciéndole en el fondo que usted va a vivir como para siempre en esta tierra y que aquí lo importante es tener plata. Cuando la Escritura nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque el Señor ha vencido. Así que, hermanos, nosotros debemos ser sensatos, porque la Escritura enseña todo lo contrario a lo que enseña el falso evangelio de la prosperidad, que incita a la avaricia y a atornillarse en este mundo. No son conscientes de que a cualquier momento podemos morir y podemos ser juzgados. Nosotros debemos ser conscientes de esta realidad. Por eso el apóstol Pedro dijo, amados, yo os ruego como a peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que combaten con vuestra alma. Aquí somos peregrinos, aquí somos extranjeros. No nos amañemos mucho en este mundo. Usted puede estar bien hoy y mañana estar enfermo. Usted puede estar hoy vivo y mañana estar muerto. Solamente tendremos seguridad para vivir o para morir si estamos en Jesús, si estamos en Cristo, si hemos confiado en lo que Él hizo por nosotros. ¿O no es así, mis amados hermanos? ¿Cómo podemos enfrentar la muerte? ¿Cómo podemos enfrentar la enfermedad? ¿Cómo podemos enfrentar las pruebas si Cristo no es el Señor de mi vida? Si yo no estoy convencido que en vida o en muerte yo le pertenezco a mi fiel Salvador. Así que no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está allá. Nuestros tesoros están allá. Hemos sido bendecidos y enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En la segunda sección del texto vemos el llamado del que oye. Por eso nuestro texto dice, y el que oye diga, ven. El que oye el clamor y el deseo del Espíritu y de la esposa de que Cristo venga, ¿quién es? Cristo mismo. Cristo mismo.
Así que este segundo llamado es el llamado que Cristo hace a los creyentes. Es como algo antifonal. El Espíritu y la esposa dicen ven, y ahora Cristo le dice a los creyentes ven. Y el que oye diga ven. Es Cristo mismo. ¿Y para qué hace el llamado el Señor a los que le dicen ven? Para que vengan a Él cada día y descansen y confíen en Él y pongan todas sus cargas, pongan todas sus angustias, pongan todas sus aflicciones, pongan todos sus afanes, pongan todas sus enfermedades en las manos santas del Señor, mientras Él regresa para llevarlos, porque los que le anhelan, a ellos es los que Él llevará cuando Él regrese. Por eso Cristo les dice a los creyentes en Mateo 11, 28 al 30, vaya conmigo allá, Mateo 11, 28 al 30, las siguientes palabras. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, es el llamado de Cristo a los creyentes. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amados hermanos, el Señor fue el que oyó el llamado del Espíritu y de la esposa, y ahora este que oyó le dice a la iglesia estas maravillosas y consoladoras palabras: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. La iglesia, como milita en un mundo caído, en un mundo que detesta la verdad, sufre, se cansa, lucha, pasa por aflicciones, y solamente viniendo a Cristo cada día podemos encontrar paz, consuelo y esperanza para nuestras vidas, alimentándonos de las verdades eternas de su palabra. La iglesia debe escuchar el llamado de Cristo de venir a Él cada día. ¿Cómo vienes a Cristo cada día? A través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la comunión unos con otros como hermanos. Así venimos a Cristo. Si no venimos a Cristo, no hallaremos descanso para nuestras almas. Nuestra vida se turbará. Por eso Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Solo en Él tenemos reposo, hermanos. Tú lo sabes. Si estás en angustia, si estás en temores, ven a Jesús cada día y descansa en Él. Llevad mi yugo. Llevad mi yugo. Los que llevan el yugo son los creyentes, junto con Cristo, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo que aprendamos de Él? Humildad y mansedumbre. Y como creyentes muchas veces no somos mansos ni somos humildes, y por eso nos cargamos, y por eso no vivimos en libertad, y por eso no vivimos conforme a lo que Dios quiere que vivamos en este mundo, por ser orgullosos, por no ser humildes, por no ser mansos. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Qué difícil que es ser humilde, ¿cierto? Porque la tendencia nuestra es siempre al orgullo, a creernos mejor que el otro, a criticar al otro. Pero solo en Jesús, viniendo a Cristo, esos pecados, esas malas costumbres pecaminosas, serán aplastadas por la humildad y la mansedumbre de Cristo en nuestra vida. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser manso es tener la capacidad de subyugar nuestras emociones pecaminosas, no dejarnos llevar por la ira, no dejarnos llevar por el rencor. Ser manso es manifestar en nuestra vida ese carácter de comportamiento en cualquier circunstancia de nuestra vida, tal como Cristo lo manifestó. Y ser humilde es reconocer que no somos nada, que lo que somos lo somos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Entonces, solo así hallaremos descanso para nuestras almas. Así se hará fácil el yugo y ligera la carga que tenemos que cargar en este mundo hasta que Él venga o el Señor nos llame a su presencia. Ahora noten lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y cuál será el resultado? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién le dice a la iglesia? Por nada estéis afanosos. ¿Quién, hermanos? El Señor Jesucristo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Jesucristo le dice a la iglesia: oren, pongan sus cargas a mis pies en oración y ruego. Y entonces yo le garantizo, iglesia, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer en su vida? Guardará su corazón y su pensamiento en Cristo. Tendrás paz y no te dejarás llevar de la angustia, de la desesperación, ni del miedo que nos asedia. Por eso, el que oye dice: ven, ven, iglesia, a Jesús, y descansa en Jesús, porque solo Él te puede dar paz, solo Él te puede tranquilizar y dar esa seguridad eterna que solo Él puede dar. Guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y por último, hermanos, Mateo 24, versículos 25 al 33. Algo que nos preocupa mucho a nosotros en la vida. Mateo 24, 25 al 23, al 33. Otro llamado de la iglesia. ¿Será? No, hermanos, me equivoqué. Es el Salmo 116, versículos 3 al 7. Salmo 116, 3 al 7. Discúlpenme, por favor. Salmo 116, 3 al 7. Dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Es la expresión de un siervo de Dios que pasa por angustias, que pasa por persecución, que pasa por situaciones difíciles, hermanos. Porque si a usted le vendieron un evangelio en el cual a usted le dicen que volverse cristiano es todo color de rosa, lo engañaron. Aquí el salmista dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Si notan lo que había hallado el salmista: ligaduras de muerte, angustia y dolor. Entonces, ¿qué hizo el salmista? Invocó el nombre de Jehová, porque Él siempre nos dice: ven, creyente, y confía en mí. Ven y confía en mí. Diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Y clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Justo, clemente y misericordioso. Jehová guarda a los sencillos, no a los orgullosos. Estaba yo postrado
¿Y qué experimentó el salmista? Salvación, consuelo, reposo. Lo ayudó el Señor. Y por eso Él dice en el verso 7, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Creyente, si estás pasando por turbación, por angustia, ¿qué debes hacer? Venir al reposo del Señor Jesús. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Él solo nos ha hecho bien. Y muchas veces nosotros como creyentes nos alejamos. Pero Él siempre está como el padre del hijo pródigo, esperando que el hijo que se va regrese. Porque ese hijo que se fue nunca dejó de ser hijo. Siempre fue hijo. Y regresó. Si te has ido por un tiempo, si estás caminando en desobediencia, si estás siendo terco y estás amando más este mundo que al Señor, el Señor te dice hoy, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Él dio a su santo Hijo por ti y por mí. El mayor bien que hemos podido recibir lo hemos recibido en el Señor Jesucristo. Amén. Jehová siempre oye el clamor de sus hijos. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios oyó su aflicción, oyó su clamor. ¿Y qué hizo el Señor? Envió a Moisés para librarlo de la esclavitud de Egipto, de Faraón. Recapitulemos, hermanos, por un momento. El primer llamado glorioso que vimos es el llamado del Espíritu y la esposa a Cristo. Ven, Señor Jesús. El segundo llamado glorioso es el de Cristo a la iglesia. Venid a mi iglesia y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La iglesia permanecerá mientras esté sobre la tierra aprendiendo de Cristo, porque Él es nuestro Maestro, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y la tercera sección del pasaje nos habla del tercer llamado, y es el llamado al que tiene sed. ¿Es el llamado a qué? Al que tiene sed. Por eso nuestro texto dice, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Este tercer llamado glorioso es el llamado universal al inconverso, al que está en el mundo sin esperanza y sin Dios, al que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Este llamado lo hace el Espíritu Santo, lo hace la esposa y lo hace el Señor Jesucristo a través de su Evangelio. Vuelvo y repito, este llamado al inconverso, al que está muerto en sus delitos y pecados, lo hace el Espíritu Santo, lo hace la esposa, es decir, la iglesia, y lo hace el Señor Jesucristo por su Evangelio. El Espíritu Santo, hermanos, es el que da vida, el que hace el llamado al pecador y hace nacer de nuevo al que está muerto en sus delitos y pecados para que forme parte de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Efesios 2? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. La iglesia, entonces, formada de pecadores redimidos, nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo y la fe en Jesucristo, es la que fue comisionada por el Señor Jesucristo para predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, a todo pueblo, a toda tribu, a toda lengua. Cristo es el que comisiona a la iglesia. Y la iglesia debe predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Mateo 28, 18 al 20 dice claramente, Mateo 18 al 20, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso en Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Quién recibe la comisión de predicar y anunciar el evangelio de la salvación al pecador? La iglesia. Por eso la iglesia va en el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que tanto el Espíritu como la esposa y el Señor Jesucristo son los que hacen el llamado al pecador. Al que quiera venir, al que tiene sed, al que quiera beber del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu Santo dijo por boca, y quedó plasmado en la Escritura en Juan 16:7-8. Juan 16:7-8, boca del Señor Jesucristo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿A quién le envía el Consolador, el Señor Jesucristo? A la iglesia. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando la iglesia predica en el Espíritu y por el Espíritu Santo. La iglesia no tiene poder en sí misma, es el Espíritu Santo el que le da poder para predicar. Y el Espíritu Santo usa a la iglesia para anunciar la obra de redención al pecador. Y Cristo es el que comisiona a la iglesia, que tiene al Espíritu Santo, para que anuncie al mundo las provisiones del santo evangelio al pecador. Amados hermanos, este llamado es un llamado a todo aquel que tenga sed, pero sed espiritual. A todo aquel que quiera beber del agua de la vida gratuitamente, dice el texto. Tanto el Espíritu Santo como la esposa y la iglesia extienden la invitación a todo el mundo para que acuda a Jesucristo y sacien su sed espiritual. El evangelio tiene un alcance ilimitado. Las personas de todo el mundo lo pueden oír y lo pueden recibir. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, ¿recuerdan allá en el pozo de Jacob? Le dijo que él podía darle del agua viva. Quiero que me acompañen por un momento a Juan 4, versículos 10 al 15. Juan 4, 10 al 15. Dice la palabra de Dios. Juan 4, 10 al 15 dice, hablando Jesús con la mujer samaritana, respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer samaritana era impía, no conocía al Salvador, era religiosa pero no conocía al Salvador. Como en Colombia, la mayoría son religiosos pero no conocen al Salvador. Entonces le dice: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Porque el Señor le había pedido de beber a la mujer samaritana que estaba sacando agua del pozo. Tú le pedirías y él te daría ¿qué cosa? Agua viva. ¿Qué es Jesús? El agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Nosotros siempre pensamos de manera mundana, de manera terrenal. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella creía que le estaba hablando de agua física. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua que está sacando del pozo, así sea el pozo de Jacob,
volverá ¿a qué? A tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Bendito sea nuestro Señor. Sino que el agua que yo le daré. ¿Quién es el que da el agua? Cristo. Que yo les daré agua para que no tengan sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Espíritu Santo vendrá a nosotros y entonces nosotros nos convertiremos en fuentes de agua viva que anunciamos y predicamos la verdad del glorioso Evangelio que produce vida. El Evangelio es el agua de vida al sediento pecador que está muriendo por su pecado en el mundo, hermanos. Por eso tú y yo debemos proclamarlo. Por eso tú y yo debemos anunciarlo sin temor, tal como está escrito y revelado en las Sagradas Escrituras. Cristo invita a todos a que acudan a Él para que beban del agua de la vida gratuitamente, dice el texto. La salvación no se puede ganar, es un don de Dios. Él la da gratuitamente a todo aquel que tenga sed espiritual y quiera beberla. ¿Y quién es el que tiene sed espiritual y quiere beberla? Aquel que reconoce que es pecador, aquel que entiende que está ofendiendo a Dios, que está muerto en sus delitos y pecados. Hay personas que no quieren beber del agua, que les importa un pepino Cristo, que están tan cerrados y endurecidos, que para ellos Cristo no es nada, es un farsante, es un charlatán. Pero para nosotros Cristo, ¿qué es? El agua de vida y de la vida eterna, hermanos. La salvación no se puede ganar. Cristo la ofrece gratuitamente a todo aquel que quiera venir. A todo aquel que quiera venir. Y si tú un día vienes, ¿sabes por qué fue? Porque el Señor te trajo. Porque el Señor te trajo. Reconocerás que estabas perdido y el Señor te encontró y te dijo, ven. Te dijo, ven. Porque la esposa y el Espíritu dicen, ven. Noten lo que dice Isaías 55, versículos 1 al 3, por favor. Isaías 55, versículos 1 al 3. Dice, ¿ya están ubicaditos? Quiero que todos lo lean allí. Isaías 55, 1 al 3. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. ¿Escucharon eso? Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. Qué glorioso pasaje. A todos los sedientos le dice el Señor, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, sin dinero y sin precio. Porque el Señor se dio de manera gratuita por todos nosotros, hermanos. Juan 7, versículos 37 y 38 dice, Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vivimos en un mundo sediento del agua de la vida, hermanos, y miles de personas mueren
cada día de sed espiritual por su pecado, porque buscan calmar su sed con el agua que el mundo ofrece y que nunca calma la sed. Esa es una verdad que vemos a diario. Todos buscan y tienen la esperanza en el político, en el trabajo que consiguen, pero no buscan ni confían en el Señor. Pero mi amado hermano y amigo, no es demasiado tarde, aún hay esperanza y oportunidad. Invitemos a todos nuestros familiares inconversos, amigos inconversos y conocidos, y aún a los extraños, a los desconocidos, a que acudan ¿a quién? Al Señor Jesús, a Cristo, el cual es la fuente del agua de vida. Ayer en la reunión de caballeros alguien nos compartía que él antes de conocer a Cristo estaba totalmente perdido y la gente ni siquiera le hablaba porque decían eso es caso perdido. Pero un día escuchando una enseñanza, el Señor tocó su corazón y lo transformó. No menosprecie el poder del Evangelio, de la palabra de Dios. Aunque usted vea y en su incrédulo corazón crea que usted no puede hacer nada y que ese señor o esa señora no va a escuchar, hable de Cristo. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si esa persona es un escogido de Dios, creerá. No tenga miedo. Invite al pecador a venir a las aguas para que calme su sed espiritual. Porque es la única esperanza, mis hermanos, de que tenga vida eterna. Para que su sed sea saciada y no pase la eternidad en el infierno sin poder calmar su sed, como le aconteció al de la historia del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía el de la historia del rico y Lázaro? Dice que cuando estaba en el Hades después de muerto, alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces, clamando y dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Para que las personas no vayan allá y puedan calmar su sed, tienen que oír a Cristo. ¿Estás predicando a Cristo? ¿Estás anunciando a Cristo? A eso hemos sido comisionados por el Señor. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y me faltaba una cosa: ¿quién envió a Cristo? El Padre. ¿Qué hace el Espíritu? Viene a la esposa. ¿Qué hace la esposa en el poder del Espíritu? Anuncia lo que Cristo hizo por nosotros. Anunciemos al Salvador. Amigo que me escucha, nuestro texto dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Es decir, ven al Salvador. Ven y participa de las bendiciones del Evangelio. Ven y sé salvo, porque mañana puede ser tarde. Como dice el himno que cantamos muchas veces aquí: a Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán. Tierno te dice: ven. Su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar. No te detengas. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Tanto el creyente como el que no cree, porque solo en Él hay reposo y solo en Él hay salvación. El propósito de todo este versículo que hemos estudiado el día de hoy es mostrar la gratuidad y la oferta del Evangelio, condensar de manera resumida todas las invitaciones de misericordia y salvación a la humanidad y dejar en la mente del lector del libro del Apocalipsis una profunda impresión de la maravillosa y perfecta obra que el Cordero vencedor
ha hecho para la salvación de la raza caída. Amada iglesia, nada podría ser más apropiado para el final de este maravilloso libro y el final de todo el volumen de las Sagradas Escrituras que anunciar en la forma más clara y atractiva que la salvación es gratuita para todo aquel que quiere beber y quitar para siempre su sed espiritual con el agua de la vida eterna que solo Jesucristo te puede dar y me puede dar. Que el Señor les haya hablado a su corazón. Colóquense de pie y oremos. Padre, bendito Rey del universo, gracias por tu santa palabra y por todos mis hermanos que en esta mañana, hoy, han venido a este lugar a adorarte, a recordar tu muerte y tu resurrección y anunciar tu segunda venida, a escuchar tu palabra y a ser edificados y exhortados y animados a vivir conforme a ella. Ayúdanos, buen Dios, a vivir cada día conforme a tu palabra. Transfórmanos cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo y danos la gracia de anunciar al pecador las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabo y te bendigo y coloco este día en tus manos y la semana que está en curso en tus manos. Guárdanos de pecar contra ti, Señor, y pon en nuestro corazón el deseo de servirte y hacer tu voluntad cada día, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Yo sé que tú lo harás. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. El culto ha terminado. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.